y como todos los miércoles nos acompaña nuestro querido abogado Manríquez hablando temas, ¿cierto?, que a usted le benefician, que a usted le importan y que si se ha visto o se verá en el futuro visto en alguna situación así, le puede servir alguno de estos tips que le damos con nuestro abogado. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido. Hola, Matías, muy buenos días. Acá estamos, súper bien. Ahora me estaba viendo en la cámara que tengo el pelo bien largo y no hay peluquería abierta, ¿no? ¿Verdad? Así que estamos en la misma. Obligado a dejarme el pelo largo. Estamos en la misma, abogado. Antes, mire, le voy a dar un tip. Antes de venirme al canal, le pongo un jockey, un gorro. El viejo truco. Entonces lo uso para bajarlo un poquito mientras tanto, ¿cierto? Lo que se puede hacer nomás. Sí. Parece que voy a tener que hacerlo, Matías, porque ya tengo el pelo así, un poquito largo. Es verdad. Oiga, abogado, vamos a hablar el día de hoy con algo que quizás en estos días nos está dando mucho, ¿cierto? Porque hay cuarentena, hay bastantes restricciones de movilidad, pero en tiempos normales se da todos los días y a cada rato, y más de alguno en la casa se ha visto envuelto en una de estas situaciones, hasta yo, un par de veces. Vamos a hablar de los accidentes de tránsito, abogado Manríquez, y también todo lo que tenemos que saber desde la vereda legal, porque el accidente de tránsito, este acontecimiento que se produce entre uno o más vehículos y también peatones pueden verse ahí afectados, sea de forma dolosa o culposa. ¿Y qué trae como consecuencia? Lesiones, ¿cierto? Y daños para las personas que se ven involucrados, abogado. ¿Lo dije bien, el término de accidente? Sí, sabes que está súper bien, Matías. Y sobre todo con la utilización ahí de si es doloso o culposo. Muy bien. Claro, sí. Oye, Matías, yo creo que antes de darle solamente un enfoque a los accidentes del tránsito, preferiría que lo tomáramos como en términos generales sobre los accidentes. ¿Ya? En términos generales. Súper. Y ¿por qué? Porque en verdad esto es aplicable, el régimen de reparación de los daños le es aplicable a distintos tipos de accidentes. Pueden ser accidentes del tránsito, ¿ya?, o pueden ser incluso por negligencias médicas. Entonces partamos por primero por explicar un poquito qué es lo que entendemos por la indemnización de perjuicios. ¿Ya? Esta indemnización de perjuicio, no sé si has escuchado, la indemnización de daño o perjuicios, es un derecho que tiene una persona que es víctima de algún accidente o no accidente por un hecho causado por otra persona, y este derecho es un derecho para exigirle al causante de este accidente o del daño una cantidad de dinero equivalente a la reparación del mal causado. Es decir, nuestro derecho como sistema jurídico tiene un principio que es ¿cómo lo expreso en un término no vulgar? El rompe-paga. ¿Ya? En nuestro derecho existe ese sistema. O sea, la persona que comete algún acto, que causa algún daño, siempre tiene que repararlo. Y la manera que tenemos, como hoy día, tenemos que ajustar esta reparación a se tiene que ver manifestado de alguna manera. Entonces el derecho dice, la mejor manera de expresar la reparación de este daño es con dinero, que eso vendría a ser la indemnización. Ya. Bien, entonces, ¿qué es lo que se tiene que verificar para que entendamos que efectivamente existe un daño y que puede ser reparable? Primero tiene que existir un acto, que podría ser, por ejemplo, un accidente, o puede ser también, por ejemplo, una negligencia médica. Y este acto tiene que ser culpable o doloso, como bien lo dijiste, por eso te adelantaste súper bien, Matías. Que sea doloso. Cuando hablamos de un acto doloso, vamos a hablar de que es una intención negativa, una intención de inferir algún daño en alguna persona. Claro. Eso lo vamos a entender por dolo. O culpable, es decir, que por falta de precauciones o por negligencia cometa este acto. Y este acto además podría ser ilícito, es decir, puede ser producto de por ejemplo, un delito. Ya. Por ejemplo, una persona que un delito de lesiones. Una persona que malintencionadamente va y golpea al amigo en el bar cuando estaban tomando y le causa un daño. Ese daño, bueno, la causa proviene de un hecho ilícito. O también la conducción en un estado de ebriedad, por ejemplo, que es un clásico accidente que se produce tanto en las carreteras como en las calles, y que producto de todo esto, de este acto culpable o doloso, ilícito, tiene que haber un daño. Y tenemos que encontrar el nexo causal entre el acto y el daño. Ya. Eso en términos generales. No sé si queda más o menos claro, Matías. Sí, abogado, pero podemos llevarlo quizás a un ejemplo aún más concreto para que la gente en la casa lo pueda entender. Llevémoslo a un hecho concreto. Perfecto. Claro, ¿en qué
si me pasa algo, ¿cierto? O le pasa algo a algún familiar, ¿dónde entra el término indemnización de perjuicios? ¿En qué parte? Ya. Una vez que la persona, por ejemplo, una persona es víctima de un accidente del tránsito, ¿ya? Y esta persona víctima de accidente del tránsito le provocó algún daño corporal, ¿ya?, en su vehículo o lo que sea, cualquier tipo de daño, entonces esa persona tiene derecho a reclamar ante un juez para que esa otra persona, la que ocasionó este accidente, le indemnice estos daños. Entonces, pero para entender esto, Matías, ¿qué es un daño? Vamos a entender por daño cualquier detrimento, pérdida, perjuicio, menoscabo o molestia o dolor causado tanto a la persona como a sus bienes materiales. Claro. Es decir, cualquiera. El término es súper amplio. Ya. A mí, por ejemplo, por eso existen tipos de daños. Por ejemplo, está el daño emergente. El daño emergente vendría a ser el daño que se sufre inmediatamente con ocasión del accidente. Por ejemplo, la persona que le chocan el vehículo, claro, y el vehículo quedó con una pérdida total. Bueno, ahí tuvo un daño emergente porque eso es un daño total. Y el principio de reparación indica que el causante del accidente tiene que pagar todo. Claro. O sea, toda esa pérdida tiene que ser reparada, todo lo que se perdió en el acto. También existe otro daño que lo conocemos como el lucro cesante. Es decir, todo aquello que yo voy a dejar de percibir en el futuro por culpa de este accidente. Por ejemplo, yo justo ese día tenía que venir a este matinal a hablar sobre un tema espectacular y justo me iban a pagar una millonada en TBR por venir acá. Y resulta que no pude llegar porque tuve el accidente. Claro. Entonces, lo que yo dejé de percibir por no venir acá, yo tengo derecho a reclamárselo a aquella persona que me provocó el accidente. Ah, ok. Entiendo. Y además existe un último daño, perdón Matías, para hacerlo corto, es el daño moral. Ya. ¿Y qué es el daño moral? El daño moral es todo detrimento, dolor o molestia que percibe una persona. Y existen distintos tipos de daños morales. Por ejemplo, la pena. ¿Tú sabías, Matías, que la pena que le provoca a una persona es indemnizable? O también, por ejemplo, se comprende dentro del daño moral el dolor físico y psicológico de la persona. Los gastos médicos, los gastos médicos son daño emergente. Los daños corporales, el dolor que yo sufrí en el momento del accidente, el dolor de cada pinchazo que me tuvieron que hacer en la clínica, en el hospital después del accidente, las cicatrices que me quedaron. Ya. Por ejemplo, si me queda una cicatriz en un lugar visible, yo tengo que vivir con ese pesar toda mi vida. Imagínate una persona que queda una cicatriz en el rostro. Claro. Esa persona va a vivir lleno de prejuicios con la sociedad, con las personas con las que se desenvuelve, y esas personas van a tener esa persona tiene que cargar con ese dolor. Bueno, todo esto es el daño moral. Entendido. Ahora sí que quedó súper clarito, abogado. Entonces, sufrimos el accidente, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es dejar la constancia, me imagino, hacer todo el procedimiento, sí, ¿cierto?, de llamar a Carabinero en caso de que sea en la vía pública, o bien, no sé si se puede arreglar por la buena en un principio y después de igual hacer la especie de demanda, ¿se podrá decir? Demanda por indemnización. Exactamente, demanda de indemnización de perjuicio. Ya. Bueno, todo va a depender del tipo de accidente, Matías. Si es que el accidente existe algún tipo de lesión física, entonces en ese caso sí o sí tiene que concurrir Carabineros. Ya. Si es un accidente menor, pequeño, bueno, hay temas de aseguradoras, si es que tienen o no tienen seguro, pero claro, supongamos que la persona a la que sufrió el accidente no tiene seguro, lleva un daño menor al vehículo, un daño emergente. Entonces, en ese caso, mi recomendación, Matías, es que esa persona con su teléfono tome fotografías del hecho, porque eso le puede servir de prueba. Claro. Y esa persona, por el accidente del tránsito, va a tener un plazo de 6 meses para impetrar la demanda ante un juzgado de policía local del lugar donde ocurrió el accidente. Por ejemplo, si esto ocurrió en la comuna de Macul, pues entonces en la comuna de Macul yo voy a ir a ese juez de policía local y voy a solicitar la indemnización de perjuicio. Ahora, si pasa más tiempo después de este plazo, todavía tengo esa oportunidad de demandar, pero no en el juzgado de policía local, sino que en sede ordinaria civil, común, o sea, en un juzgado civil. Ahora, si es que con ocasión del accidente hay lesiones, podría ser que se haya incurrido en un delito, ¿ya? Si la persona que provocó el accidente tuvo un grado de culpa, o, por ejemplo, estaba cruzando una roja y él sabía porque quería llegar rápido a la pega, ya podríamos hablar que no solamente hay culpa, sino que hay dolo, porque la persona asume que con su actuar podría llegar, no un acto solo negligente. Es decir, yo voy nomás y si tengo que chocar a alguien para llegar a TBR, voy a chocar. Bueno, de esa manera uno podría decir que también existe un dolo. Y ahí habría un ilícito, Matías. Y en ese ilícito, eso tiene que llamar a Carabineros y esto se va a ver en sede penal. Y dependiendo el tipo de daño, si el daño físico es menor, bueno, entonces
se puede hacer incluso en el juicio penal que se abra, yo puedo hacer la demanda. Pero si los daños son mayores, por ejemplo, hace poco a mí me llegó un caso de indemnización de perjuicios y estaba estudiando otros casos que se han dado. Y hay un caso bien importante que se dio en la comuna de Algarrobo, en la que un vehículo municipal atropelló a una niña. Y las lesiones que provocó en esta niña fue, primero, perdió el gusto, porque le provocó una lesión en una parte del cerebro que el día de una niña de 13 años, que ya no va a tener más el gusto el resto de su vida. Bueno, obviamente la cuantía de ese daño ya no es menor, no es lo mismo que sufrir un daño emergente. Claro. Por lo tanto, eso sí o sí se tiene que ver en sede civil. Y algo súper, bueno, y al final esto llegó hasta la Corte Suprema, son juicios largos, Matías, que pueden estar incluso 5 años viéndose en primera, segunda instancia y después finalmente en la Corte Suprema, y las cuantías de estos daños son bastante altas. O sea, una persona que sufre un tipo de daño así, y en atención a la edad de la víctima, por supuesto que la reparación tiene que ser mayor. Y estamos hablando de montos que superan los 100 millones de pesos. Ahora, también cabe considerar, Matías, que ¿quién también puede ser considerado una víctima? Por ejemplo, que con ocasión de un accidente fallezca una persona. Hay un resultado de muerte. Los familiares de esa persona sufren un daño, sí, porque hay una pérdida de un ser querido. Claro. Y esa pérdida del ser querido también tiene que ser reparado. Ya. Todo eso es reparado. Incluso, y perdón, y con esto ya cierro la parte de esto de los familiares, incluso, Matías, si es que una persona ve que a un familiar directo, por ejemplo, un cónyuge, a su pareja de toda la vida, sufre un daño muy fuerte, yo como cónyuge que no recibí el daño, también tengo derecho a indemnizar porque me modificó las circunstancias de mi familia. Si no hubiese sido por el accidente, claro, yo, mi relación familiar, mi situación familiar, hubiese tenido un curso distinto. Entonces, el cambiar, modificar esas circunstancias y además el dolor de ver a mi pareja sufrir también es reparable. Interesante aprender de esto, abogados. Muchas veces pasan cosas, ¿cierto? Hay situaciones que dejamos pasar porque no tenemos solamente información, porque no tenemos educación y quedamos ahí, siendo que podrían haber algunas respuestas, algunas soluciones. Así que siempre agradecido, abogado, de que esté con nosotros enseñándonos. Dígame, sí, lo escucho. Sí, que como para que la gente sepa también que cuando ocurren este tipo de accidentes o negligencias médicas, lo que sea, cualquier hecho que provoque un daño y que sea por culpa o por dolo, como bien dijiste, tienen 4 años para poder ejercer la acción civil. Ya. A veces la gente dice, pucha, ¿qué voy a andar demandando si al final no voy a conseguir nada? ¿Qué voy a andar demandando si finalmente me van a cobrar caro los abogados, los juicios son largos? Igual la gente tiene que saber que tiene derecho a reparar el daño y ojalá que también, yo siempre invito a la gente a que se asesoren por abogados porque puede ser que no esté dimensionando mucho el daño. Claro. Porque cuando quedan cicatrices es súper importante, o sea, pucha, que lata tener que vivir el resto de tu vida por culpa de un accidente cargando ese dolor, estar reviviendo ese dolor constantemente. Por eso es importante que las personas se armen de valor y lo hagan, y hagan valer su derecho, porque al final es un derecho, y si es un derecho, o sea, tengo la facultad para poder ejercerlo. Claro. Abogado, ¿cuáles son los documentos que hay que reunir, cierto? Quizás las cosas que hay que tener a la mano en caso de que uno quiera hacer esta demanda. Bueno, si es que es un accidente del tránsito, por ejemplo, y en el que hubo un resultado, hubo un daño más o menos visible, llamar de todas maneras a Carabineros para que informen a través de un parte policial, un parte de Carabineros, cuáles fueron las circunstancias que vieron. ¿Por qué? Porque los Carabineros son ministros de fe pública. Por lo tanto, lo que ellos dicen, de alguna manera en juicio, es la verdad, ¿ya? Entonces, para tú rebatir esa verdad dicha por Carabineros, tienes que entrar a probar muchas cosas. Por lo tanto, es súper bueno que conste el parte policial. Fotografías de los hechos también son súper importantes. Y además, los testigos, porque los testigos te van a ayudar a acreditar el nexo causal entre el accidente mismo y el daño causado. Entonces, que efectivamente esa persona fue aquella persona que cometió el daño. Esa es mi primera recomendación, o sea, juntar todos los antecedentes posibles. Y aunque no lo crean, las fotografías son súper importantes. Y sobre todo para temas de accidentes del tránsito, porque yo le hago ver al juez, el juez el día de mañana, como nuestros procedimientos son todos escritos, el juez va a poder ver apreciar a través de la fotografía y dimensionar los daños. Y lo otro,
que si el accidente o el daño provocado fue constitutivo de un delito, entonces se tiene que abrir un proceso penal en contra de aquella persona que ocasionó estos daños. Y por lo tanto, la persona puede dirigir la demanda civil incluso dentro del juicio penal. Entonces no es necesario, y es más rápido, el juicio penal siempre es más rápido. No es necesario estar tantos años dilatando la cosa y le pido al juez que dicte una condena contra el infractor y además que indique en esa misma sentencia cuál es el avalúo del daño. Y una pregunta clásica que nos surge, Matías, es ¿cuánto vale este daño? ¿Cómo se evalúa? Porque es una cuestión súper rara. ¿Cómo puedo cuantificar yo el dolor, la pena? Imagínate por las penas del corazón que uno ha tenido, ¿cuánta plata estaría ahora en el bolsillo de uno? Y es difícil cuantificarlo, pero para eso los tribunales por lo general tienen ciertos estándares para poder determinar el valor del daño. Las muertes tienen un valor, las pérdidas de un miembro del cuerpo tienen un valor que va a depender caso a caso en atención a las condiciones de vida y a la edad de la víctima que sufrió esto. Claro. Bien, abogado. Tenemos algunas preguntas en nuestro WhatsApp, más 569-6253-2873. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Acá nos escribe Arisnel, que está conectada, dice: hola, buenos días, estoy viendo tu conexión matinal y quería hacerle una consulta al abogado. A mi cuñada, por causa laboral, le dio epicondinitis, lo cual le provoca dolor constante en el brazo. Eso le quedará de por vida según un diagnóstico. En la empresa le dijeron que la pueden jubilar, pero ella recién tiene 29 años. Ella no quiere jubilar ya que necesita trabajar. ¿Qué podría hacer ella en ese caso, abogado? Estaría muy agradecido por su ayuda. Muy bien. Estimada, lo que va a tener que hacer su hermana, de partida, reunir todos los antecedentes que acrediten que efectivamente ella padece esta enfermedad con ocasión del trabajo. Cuando es con ocasión del trabajo, ella tiene derecho a solicitar una indemnización por enfermedad laboral. Y esa va a tener que dirigirla ante un juez laboral en contra de la empresa si es que ellos son los ocasionantes de esto. Ahora, es importante que ella se comunique con un abogado. Es súper importante, Matías, porque hay que determinar bien cuáles son la documentación que tienen. Esa persona, no sabemos si es que esta persona se dirigió o no a la mutual de seguridad para ver qué informes tienen al respecto. Pero esa persona, pero en términos generales, y que le quede grabado esto, tiene derecho a hacer una demanda por accidente laboral, una demanda puede ser por accidente laboral o por enfermedad laboral. Habría que determinarlo. Antes de... hay que ver las circunstancias, hay que ver cuáles fueron los hechos y posiblemente, si es que esta persona queda con algún tipo de invalidez, claro, van a intentar jubilarla efectivamente porque no va a poder seguir trabajando y dependiendo la labor que ella realice. Claro. Ahí está clara la respuesta para la amiga. Bueno, por acá también nos llegan otros comentarios. Nos manda una foto un amigo que se llama Pedro, también a través del WhatsApp. Dice: miren, mi hermano quedó en estado vegetal por un conductor en estado de ebriedad. También nos comenta nomás ahí su caso. Así que saludos para él también y mucha fuerza. Sí. Qué terrible. A mí me han llegado casos también de personas que sufren accidentes por culpa de personas que están en estado de ebriedad. Sí. Mira, Matías, ese tipo de casos es súper importante ver, saber, uno no tiene conocimiento de la causa, pero saber si se abrió un proceso penal, en qué quedó este proceso penal, porque si hay una carpeta investigativa que diga que efectivamente él estaba en estado de ebriedad, los familiares de la víctima, los familiares de esta persona que quedó en este estado, tienen que ejercer una acción en contra del infractor. O sea, además, tanto el Código Civil como la Ley del Tránsito señalan que aquella persona que está en un estado de ebriedad es responsable directo. Y además, hay que saber quién era el propietario del vehículo, porque la Ley del Tránsito, y esto lo digo como un tip general para que todos lo sepan, porque es súper importante saberlo. La persona que es dueña de un vehículo, que presta su vehículo para que otro la use, y esa otra persona que lo usó provocó un accidente, tanto el que provocó el accidente como el dueño del vehículo son responsables. Por lo tanto, tengo derecho a ejercer mi acción, la demanda de perjuicio, no solo en contra del infractor, sino también contra el dueño del vehículo. Por eso, mi mensaje es, Matías, aquellas personas que tienen vehículos y que de repente dicen, lo vendí así nomás y no traspasé el papel ante el registro civil, ojo, que esa persona es responsable, va a ser responsable solidaria de los daños que provoque aquella persona que está utilizando el vehículo. Por eso,
es súper importante determinar aquello. Pucha, y de verdad que yo siento lo que acaba de expresar esta persona, porque yo tengo un familiar directo que también sufrió un accidente del tránsito por culpa de una persona que estaba en esta ebriedad. Por eso yo sé que es doloroso, y mi recomendación es que intenten la acción. Sí. Bueno, y acá nos sigue comentando el amigo, dice, en el primer juicio y solo tiene una multa. Así que bueno, quizás están a tiempo todavía de poder llevar a cabo lo que justamente estamos hablando el día de hoy. Ahí sí, está, claro. Amigo Pedro, le mandamos un abrazo. Pedro, perdón Matías, Pedro, si gusta puede buscarme en el Instagram o como abogado Manríquez, y si gusta podemos ver ahí el caso, a ver qué es lo que se puede hacer. Bien, gracias abogado también por su buena voluntad. Bueno, creo que queda bien claro, abogado, todo lo que hay que hacer, ¿cierto? Todo a lo que podemos obtener en caso de un accidente. Así que queda tema, yo creo, podemos ir conversándolo la próxima semana para ver también accidentes quizás laborales. En ese caso, ¿quién se hace cargo? Si podemos demandar a la empresa. Súper buen tema, tránsito, bueno, súper buen tema. Podemos ampliar el tema. Abogado, eso. Le mandamos un abrazo. Bien, Matías, muchas gracias. Ahí nos estamos viendo entonces la próxima semana. Igualmente, que esté muy bien. Chau, chau. Que esté muy bien a todo el equipo, que esté muy bien. Gracias. Chao.